Hola amigos tesistas, bienvenidos a la lección 6 del módulo 3 sobre los objetivos de investigación. Vamos a entrar en materia entonces sobre el objetivo. Entonces, es importante tener en cuenta que el objetivo de investigación es como un pilar central, es como un eje el cual determina, digamos, todo lo que va a suceder en la investigación. Y así se le hace saber al lector y así también le sirve al diseñador de la investigación para luego ejecutar todo el proceso de investigación y digamos que todo este diseño tenga mucha coherencia y mucho sentido. Toda esa coherencia y todo ese sentido se resume en un párrafo que escribe uno en el objetivo, ¿cierto? Que es, ahorita les voy a mostrar acá los ejemplos de objetivos. Entonces, ¿qué es un objetivo de investigación? Primero, como nosotros ya terminamos la pregunta de investigación en el problema de investigación, lo que tenemos que entender es que el objetivo sale de darle como una vuelta, un giro, una inversión a la pregunta de investigación, invertir la pregunta de investigación. Entonces de pregunta lo pasamos como a un tipo de afirmación, se podría decir. Entonces lo primero es copiar la pregunta, porque de ahí vamos a arrancar a dar el giro, ¿no? Como les decía, hay que tener en cuenta que es el foco central de la investigación, porque esto es lo que se quiere lograr. En torno a esto gira la metodología, gira el marco teórico, gira el planteamiento del problema. Todo nos lleva a que vamos a lograr esto, el objetivo, ¿cierto? Y lo tercero es que, o digamos una tercera característica importante, es que el objetivo nos delimita exactamente en qué consiste la investigación, cuál es su alcance, su campo, o sea, todo está anclado en algo muy pequeño que es un párrafo de 3 líneas o 4 líneas que me dice a mí mi objetivo es este, ¿cierto? Y ese objetivo digamos, tiene que ser muy bien redactado, hay que analizarlo mucho y se va nutriendo mucho. No es que aquí, no es que lo redacte uno una vez y hay que, sino que vamos nutriéndonos a medida que avanzamos en el diseño de la investigación, vamos, como les decía, modificando, adaptando cada una de las partes para que todas sean coherentes, ¿sí? Vamos a hablar sobre la estructura del objetivo general. Cuando nosotros leemos un objetivo, este objetivo se compone de distintas partes cuando lo diseñamos. Lo primero es el verbo. Entonces, supongo que si han visto clases de metodología en la universidad, pues les habrán explicado que hay que escoger un verbo, ¿sí? Pero este verbo no es cualquier verbo. O sea, no se trata de escoger un verbo al azar para ver si coincide con lo que estoy escribiendo, sino que el verbo expresa como la base del diseño metodológico, ¿cierto? Entonces, acá en esto vamos a colocar acá metodología. Expresa el diseño metodológico. ¿Por qué? Porque las investigaciones tienen un alcance explicativo, depende del tipo de investigación. No todas las investigaciones hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, y esto lo vamos a ver más a profundidad en la lección sobre la metodología, cuando entendemos en qué consisten en qué consisten los tipos de investigación, pues podemos escoger cuál es el tipo de investigación que nosotros vamos a escoger y cuál es el alcance explicativo de esa investigación. Entonces, cuando yo escojo una investigación exploratoria, comúnmente son de tipos descriptivos. Entonces pueden ser una investigación exploratoria, una exploración descriptiva, que es como cuando uno hace monografías, y lo que buscan es conocer, descubrir, definir, explorar, sondear, indagar, ¿sí? Comúnmente, digamos que lo que o sea, en una investigación no se utiliza lo exploratorio, ¿sí? Sino más que todo como esta orientación descriptiva, porque lo exploratorio se hace antes de hacer una investigación, entonces no vale la pena, digamos, dar cuenta de eso. Ya es dar cuenta de algo mucho más concreto, que sería una descripción sobre un tema, ¿no? Y sobre todo el verbo que más se utiliza es describir, que sería
lógico ahí, ¿no? También conocer, también descubrir, explorar. Bueno, claro que explorar sí es exploratorio, pero sobre todo lo que es conocer, descubrir, pero describir X o Y cosa, que es lo que se necesita. Luego, los estudios explicativos de tipo explicativo, que tienen un rango explicativo más allá de la descripción o de dar cuenta del fenómeno, lo analizan, establecen relaciones, infieren cosas. Entonces, analizar, comprobar, demostrar, determinar, establecer, relacionar, inferir pueden ser objetivos. ¿Cuál es el que realmente se utiliza? Analizar. Es clave el tema de analizar. Eso es lo que hace uno casi en todas las tesis de maestría y doctorado. En investigación, ¿sí? Cuando se trata o sea, en investigación pues, de ciertas líneas disciplinares, ¿sí? Porque si vamos a mirar en educación comúnmente se hacen objetivos de este orden, porque en educación se identifica el problema y se diseña un modelo de intervención para poder cambiarlo. Y hay un tipo de investigación que es la intervención, que también tiene esa característica. Entonces yo hago este tipo de objetivos y el objetivo me dice diseñar un modelo de intervención en el que X, Y, Z y Z y Z cosas, ¿cierto? Y los evaluativos pues ya son los proyectos de evaluación que concretamente se coloca evaluar la relación entre tal cosa o evaluar el proyecto X, Y, Z que se implementó en tal lugar en tal año. Entonces este verbo, para poder definir el verbo hay que definir o conocer un poco sobre metodología, ¿listo? Y saber en qué alcance metodológico se ancla mi investigación. Luego viene un qué, ¿sí? Entonces vamos a, digamos, analizar el desarrollo de tal cosa o la influencia de una variable sobre otra, o qué es lo que voy a investigar, ¿sí? Categorías o variables. Luego también en metodología vamos a explicar esto, pero para los fines prácticos quedémonos con categorías. Entonces eso se hace en el qué, ¿sí? El cómo hace parte de la metodología, solamente que es algo, pienso yo, que es más opcional. No todas los objetivos tienen ese cómo, y un dónde y un cuándo que delimitan temporal y espacialmente la investigación. Entonces casi todos los objetivos deberían tener eso, no todos lo tienen. Acá copié algunos ejemplos de los que hemos utilizado en las clases anteriores para mirar entonces cómo se ve esta estructura que estoy diciendo, pero en el objetivo. Entonces miremos acá, analizar. Entonces si yo voy a analizar, yo ya sé que es una investigación de tipo explicativo, ¿sí? La influencia del narcotráfico en las transformaciones estructurales del paisaje en Buenaventura. Entonces, ¿qué voy a investigar? La influencia de una variable sobre otra o una categoría sobre otra, cómo se relaciona. Durante los años 2016 y 2020, entonces me está diciendo primero un lugar, donde en Buenaventura, y cuándo entre estos años, ¿cierto? Me lo delimita. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un cómo? ¿Sí? Entonces sería incluir de pronto la frase sobre cuál sería como la metodología, o dar una seña en dos palabras sobre cuál es ese tipo de metodología en concreto que usted va a utilizar para analizar eso. Entonces, digamos, yo podría colocar analizar la influencia del narcotráfico en las transformaciones estructurales del paisaje de Buenaventura a través del periódico local, llamado tal, bueno, periódico local, durante los años tal. Entonces, a través del análisis del discurso del periódico local sería. Esto sería la forma. Entonces aquí yo doy cuenta de un tipo de metodología, voy a colocarle un colorcito, un alcance metodológico, ¿sí? Aquí yo doy cuenta de un qué es lo que voy a investigar. Aquí doy cuenta de un lugar, donde. Acá doy cuenta de un proceso metodológico, como más o menos lo quiero hacer.
y otro color distinto, bueno, y acá el tiempo, ahí está la temporalidad. Y lo mismo con los otros, entonces uno tiene que fijarse que eso sea, por ejemplo, hacer un análisis crítico del discurso, pues es analizar, ¿sí? Solamente que para la frase no me cuadraba bien dejar analizar, sino que yo quiero hacer es un análisis crítico. Obviamente esto, vean, uno a veces dura días dándole vueltas a este párrafo, realmente toma tiempo, no es algo inmediato. Y es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, otro objetivo, analizar la configuración del territorio y territorialidad en la construcción del ETCR en el municipio del Cauca durante los años 2016-2020. Y así ustedes van a poder analizar. De a poco se van a poder dar cuenta en lo que leen, en las tesis que leen, cómo está construido el objetivo. De una vez ustedes van a leer, y esto es lo que le permite a uno afinar la comprensión de lectura a un nivel más profesional. Porque cuando ustedes leen una investigación y se topan con el objetivo, o si de entrada simplemente van y buscan el objetivo y lo leen, ustedes ya van a saber de qué trata, o sea, cómo viene la estructura de la investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente yo acá tengo una metodología, acá tengo que entender, digamos, el tipo y el alcance de la investigación para eso, o sea, un marco metodológico. Para esto tengo que comprender muy bien un marco teórico. Para esto tengo que tener también claro el marco metodológico en un sentido, digamos, de ejecución. Y tengo que tener muy claro mi tema de investigación para saber el lugar y la fecha. Porque si yo conozco esto es porque tengo mucho conocimiento del detalle, ¿cierto? Y lo mismo en los otros ejemplos. Vamos a quitar esto para no confundir. Digamos que tenemos este objetivo y necesitamos construir los específicos. Ahora vamos a pasar con los específicos. Los específicos tienen más o menos esta estructura, solamente que todos y cada uno están diseñados para poder contribuir al logro del objetivo general, ¿cierto? Supongo que eso lo han escuchado. De tal forma que si yo quiero dar un primer paso para lograr este objetivo, lo primero que tendría que hacer es, digamos, caracterizar o ofrecer un contexto o describir, ¿sí? El paisaje y el desarrollo histórico de Buenaventura. O sea que tengo un contexto histórico que escribir. Eso sería como lo primero para yo poder poner en contexto en la tesis al lector, ¿sí? ¿Qué me serviría a mí de segunda parte? Pues necesito primero analizar la influencia del narcotráfico en las transformaciones estructurales del paisaje. Tengo aquí una cosa y tengo aquí otra. Entonces lo primero sería, podría ser describir, ¿sí? O analizar también podría ser otro objetivo. Analizar el proceso de introducción del narcotráfico en Buenaventura. Pues cómo ha sido todo ese proceso de desarrollo, cuándo llegaron, quiénes llegaron, cómo llegaron, en qué se transformaron, etc. Y teniendo claro eso, pues entonces tengo que analizar ese proceso, esas transformaciones del paisaje. Entonces analizar digamos los periódicos o las fotografías en los periódicos para encontrar esas transformaciones en el paisaje. Entonces digamos analizar los archivos fotográficos. Digamos que me encontré un archivo fotográfico por años y entonces ahí puedo sacar las imágenes, etcétera. Entonces digamos puedo analizar los archivos fotográficos de Buenaventura en la biblioteca tal, o no, más bien de Buenaventura entre los años pues es dice 2016-2020, entonces pues se corre fecha, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender estas transformaciones estructurales del paisaje, ¿sí? Porque es a través de imágenes que yo logro eso.
entonces digamos que este sería así, y luego podría ser analizar la relación, digamos que si se refiere al narcotráfico y el paisaje, entonces podría ser, digamos, analizar la relación entre, digamos, la presencia o digamos la injerencia de los grupos narcotraficantes, vamos a definirlo como entre el narcotráfico y la expansión urbana en Buenaventura, ¿sí? En esos años de 2016 y 2020. Entonces esto obviamente está, pues no es coherente necesariamente lo que estoy diciendo porque es un invento, pero el objetivo es precisamente encontrarle la máxima coherencia. Entonces yo digo, pues bueno, si yo hago un contexto histórico, pues bien, ahí arranqué bien, a poner en cintura al lector. Luego digo, pues si analizo ese proceso de desarrollo del narcotráfico históricamente, bueno, pues también sería como otro capitulito histórico. Y aquí viene un trabajo serio, o sea, aquí ya viene mi trabajo de investigación más serio, porque esto lo puedo sacar yo de análisis documentales, pero esto sí tengo que coger las fotografías y establecer una metodología especial para analizar esas fotografías, clasificarlas por años, bueno, etcétera, lo que necesite yo para hacer el análisis y empezar a analizar acorde a lo que establezca en la metodología, entonces cómo fueron esas transformaciones estructurales a través de esas imágenes, ¿sí? Entonces a través del análisis gráfico, a colocar acá gráfico del periódico local durante tal. Entonces digamos que ese es como el ejercicio que hay que hacer para ir encajando. Entonces uno, los objetivos, cuando ya diseña acá y diseña acá, entonces empieza a leer y a leer y a leer para que todo sea coherente. Revisa uno los pasos para ver si sí le contribuye. O sea, en sentido lógico el objetivo debería ir aquí abajo porque yo desarrollo estos pasos en un orden para llegar al último paso, que es este, pero pues en la redacción está así colocado, entonces que eso no nos afecte. Y finalmente, entonces si analizo esa relación entre lo que yo descubrí de la expansión urbana, ¿sí? Que sería otro concepto más que agregarle acá a esto, o sea, no a este objetivo, sino que viene como inmerso dentro de este concepto. Entonces voy a poder lograr el objetivo de analizar cuál ha sido la influencia, ¿sí? Esta relación la podría yo, o sea, analizar también de distintas maneras, o sea, la expansión urbana, digamos, en vivienda, en zonas industriales, en las zonas de puerto, etc. Y así podría yo trabajar mi objetivo, ¿sí? Entonces los pasos de este, pues digamos que este no es tan largo, vamos a dejar solo un apartado. Los pasos que se necesita: tener claridad sobre el tipo de investigación que se está realizando, o sea, usted tiene que tener claro esto y tiene que tener claro esto, que se refiere a la metodología. Tener claridad sobre las categorías de investigación, o sea, tiene que tener muy claro el qué, que ahí irían las categorías o las variables. Tener claridad sobre sujetos, tiempo y lugar, ¿sí? Digamos que usted quiere analizar la influencia del narcotráfico en las transformaciones estructurales, ¿sí? Del paisaje tal, en la comunidad X, Y y Z, ¿sí? Digamos que es una comunidad afro, que es una comunidad indígena, que es, digamos, un sujeto particular, ¿cierto? Entonces hay que señalarlo, ¿cierto? Todo esto pues lo escogemos, eso está sujeto a las aprobaciones del tutor, demás, pero si yo hago un objetivo con todas estas características, muy seguramente me lo aprueban. Entonces básicamente esos son los 3 pasos y esto es todo sobre los objetivos de investigación. Espero haya sido claro. Como siempre, estaré ahí para responder a sus preguntas a través del WhatsApp o a través de cualquier otro medio de comunicación. Muchas gracias.